Sí. Esta semana se produjo el dictamen, la sentencia con respecto al resonado caso del médico trucho, Ignacio Martín, que recordemos, nunca estudió de médico, pero falseó la documentación para aparecer como médico en una situación y en un contexto muy delicado como fue la pandemia, e incluso dirigió a un área importante, un área operativa importante durante el manejo de la pandemia en el Estado. No le daba ni la edad para ser médico, ¿no? Tiene 19 años, ¿no? La justicia determinó, le dio 7 años de prisión a Ignacio Martín, pero no lo condenó por homicidio, que era la imputación más fuerte que pesaba sobre Ignacio Martín. Queremos tratar específicamente este tema. Estamos en comunicación con Mateo Abrile, que es abogado querellante, representante de una de las familias damnificadas por la actuación de Ignacio Martín. ¿Qué tal, Mateo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Mateo, ¿qué evaluación haces de lo que estableció la justicia como pena en contra de Ignacio Martín? Mira, por supuesto que estamos disconformes con relación a que no se hizo lugar al planteo nuestro en cuanto a la petición del homicidio simple, que era nuestro pedido. Nosotros te recuerdo que habíamos pedido 12 años y la Fiscalía había solicitado 9 años, acusando también por homicidio, pero con relación al análisis de la pena, debo reconocer que es alta, una pena alta en función de los delitos que se termina condenando a Martín. Pero bueno, nos deja ese sabor amargo de que no ha sido condenado por el hecho por el delito que nosotros solicitamos. Contanos un poco el hecho que dio lugar a la presentación de ustedes. ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? Bueno, esto ocurrió el 13 de noviembre del 2020. En esa etapa o en esa época había un pico de la ola en la ciudad, y esta gente mis clientes estaban aislados por contacto estrecho. No eran positivos, pero estaban aislados por contacto estrecho. Estaba el joven que falleció y sus 2 hermanos y su madre. Luego, esa mañana del 13, él se despierta con una desmejoría de salud, le comunican a la madre le avisa al médico de cabecera. El médico de cabecera, cumpliendo con el protocolo, en función de que no estaban aislados y no podía asistir él, derivó al COE, y en representación del COE llega Ignacio Martín. Le dieron aviso a las 8:30 y él llega aproximadamente a las 11, o sea, casi 2 horas más tarde. Y al llegar a la habitación se ve superado por la situación y ante un paciente en crisis, y ocurre que no le practicó la reanimación, el RCP, y le indica o pregunta si alguien sabía hacer el RCP, y por eso asiste su hermano, comienza a hacer las maniobras del RCP. Y luego, bueno, llaman al 107 y llega un médico de verdad y constata luego del protocolo el fallecimiento del paciente, de Bertol. Mateo, ¿ustedes tienen decidido apelar la decisión de la justicia con respecto a no condenar a Martín por el homicidio? Mira, el 9 de octubre van a estar los fundamentos y ahí vamos a analizar bien el análisis que hizo la Cámara para determinar la absolución de Martín con relación al homicidio. Y ahí, una vez que leamos los fundamentos y los analicemos, seguramente evaluaremos la posibilidad de una casación, que entiendo que sí iremos en esa línea. Pero quiero ser cauto porque quiero esperar los fundamentos para ver bien el por qué la Cámara decidió absolverlo. El planteo de ustedes tiene que ver con que si en lugar de Martín había en ese momento un verdadero médico, a lo mejor la víctima tenía posibilidad de salvar su vida. Claro, exactamente, es un poco así. Terminé particularmente el alegato de que con esa pregunta que no tiene respuesta, de qué hubiese pasado si llegaba un médico de verdad en el momento oportuno, en el momento que dieron aviso al COE. Reitero que él fue anoticiado a las 8:30 aproximadamente de la mañana, y él llega a las 11 al domicilio, independientemente de que no era médico. Se perdió tiempo valioso. Mateo, más allá del caso puntual y de la condena,
hacia Ignacio Martín, mirando la foto más ampliamente, ¿cómo juzgás el hecho, cómo lo analizás de que se trató del Estado poniendo a alguien que no tenía un título en un área importante de manejo de la pandemia, pero además, ¿cómo analizás el hecho de que no haya otra responsabilidad además de la de Ignacio Martín? Tanto funcional, por encima de él, digamos, hubo gente que decidió que Martín estuviera como médico, como política, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos ante órganos que más allá de que tienen obligaciones sanitarias, son también conducidos políticamente. ¿Hay que analizar más allá, no solamente la responsabilidad individual de Ignacio Martín? Bueno, así lo dictaminó la Cámara, ¿no? Al advertir ciertas irregularidades, tanto administrativas como que pueden derivar en responsabilidades administrativas, penales, civiles, la Cámara entendió que correr vista a la Fiscalía de Río Cuarto y a una Fiscalía en Córdoba para que se investigue una posible o posibles responsabilidades de funcionarios o no funcionarios que han permitido o han permitido que Ignacio Martín se desarrollara donde se desarrolló. Pero no te puedo dar nombres propios porque no surgen nombres propios. Lo que hizo la Cámara fue correr vista justamente al fiscal con todos los antecedentes que hay en la causa para que, bueno, siga una línea investigativa e investigue si hay algún responsable que se puede investigar. Como mínimo puede haber habido una negligencia, Mateo, ¿no? Sí, se ventiló en el debate que hubo, había tanto desborde en esa época, que eso llevó a los funcionarios o a las entidades provinciales y municipales a ciertas irregularidades administrativas debido al descontrol que había, pero bueno, eso será motivo de investigación y ver si es atribuible al momento de pandemia o a un nombre propio de una omisión, una negligencia adrede o no. Lo más insólito parece cómo un chico de 19 años logró engañar a todo un sistema, ¿no? Y a funcionarios y a todo un entorno, además de profesionales del área, ¿no? No es un área cualquiera el de la salud, ¿no? Bueno, tal es así que él fraguó, presentó mucha documentación que hizo equivocar a ciertos funcionarios o a ciertos personal encargado de controlar eso, pero fue descubierto, si se quiere, por compañeros de él o en realidad empleados o súbditos de él, porque él, como bien decían cuando presentaban el informe, él tenía un cargo de jefe y tenía médicos a su cargo, y se ve que advertían ciertas conductas de él que no eran compatibles con un acto médico o ciertos diagnósticos y demás, que bueno, llevó a ciertos compañeros a investigar un poco, y ahí salta que la matrícula con la que él firmaba pertenecía a otra profesional de la salud de Córdoba. Mateo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Por favor, a ustedes. Que tengan buenas noches. Muy amable, gracias. Bueno, tal es así lo que relataba Mateo Abril, que a los compañeros de Ignacio Martín les llamó la atención que Martín no manejaba términos médicos elementales, claro, ¿no? Entonces, quienes empezaron a sospechar fueron sus pares, incluso gente que estaba funcionalmente por debajo de Ignacio Martín, pero no generó la misma sospecha en sus superiores, ¿no? Que recordemos, en ese momento, esos superiores dirigían el COE. Sí, claro. No el COE Río Cuarto, el COE provincial. Es decir, tenían a su cargo el manejo de la pandemia en la provincia de Córdoba y no supieron identificar algo que identificaron médicos que estaban bajo las órdenes de Martín, que Martín no manejaba terminología básica relacionada con la medicina, porque no había pisado un segundo un aula universitaria para aprender medicina. Bueno, la justicia dio esa orden, que se analice si hay responsabilidades funcionales que pueden haberse constituido en delitos,
Claro. punibles si existieron negligencias o actitudes que hicieron que Ignacio Martín pudiera ejercer como médico cuando no lo era. Más allá de este trágico caso puntual Sí, claro. de una persona fallecida, la familia sostiene que, por lo menos a nivel de pregunta, ¿qué hubiera ocurrido si la atención, si el que llegaba en ese momento no era un médico falso, sino un médico verdadero? Claro. ¿No? Bueno, de hecho, ahí en el lugar de los hechos, él pregunta si alguien sabía hacer RCP, ¿no? Claro. Bueno, en el momento tal vez pasó, pero claro, después cuando volvieron para atrás, una vez descubierta la realidad, bueno, con la familia por supuesto que quedará con Sí, esa claro. duda para siempre, ¿no? Naturalmente. Un caso que ha tenido enorme repercusión, la condena ha estado en todos los medios nacionales, ¿no? El caso de Ignacio Martín ha tenido mucha repercusión a nivel nacional. Es un caso de los más llamativos de los que ha ocurrido Sí, durante la pandemia, que ¿no? han pasado muchas cosas durante la pandemia, esta ha sido una de tal vez las más destacadas, ¿no? Así es. Llegamos al final Así de esta es. edición de Entre Líneas. Nos vamos a reencontrar el jueves próximo a las 21 como siempre. Adiós. Chao, buena semana.